¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? Como se pueden dar cuenta, o si sigues el canal, en este mes, el mes de febrero, llegamos a los 1000 suscriptores. Y también ya nos aprobaron para la monetización. Entonces todo el mes de febrero es de celebración en este canal. ¡Fiesta! Así que para no dejar pasar este logro, hice esta placa de YouTube de los 1000 suscriptores, que es totalmente personalizada. Y en este video te voy a enseñar cómo tú la puedes hacer. Si a lo mejor tienes 10, 100, 1000, 10,000 suscriptores, puedes hacerla y celebrar ese logro, porque para que YouTube te mande una placa debemos de tener 100,000 suscriptores y a veces es un poquito tardado o un poquito difícil. Entonces, ¿por qué no autorregalarnos alguna placa hecha por nosotros? Se las voy a enseñar y también les voy a explicar cómo se pueden ganar una placa totalmente personalizada y directo a su casa. Igual como estamos de celebración, vamos a sortear un tratamiento de minoxidil totalmente gratis. Venga, les voy a enseñar la placa. Y así es nuestra placa de 1000 suscriptores. Hice una encuesta en mi comunidad de YouTube para ver de qué color querían que hiciera la placa. Había plateada y dorada y ganó pues la dorada. Entonces aquí tenemos nuestra placa de YouTube de los 1000 suscriptores. Ahora les voy a explicar cómo se pueden llevar una placa de YouTube personalizada con el nombre de tu canal y un tratamiento de minoxidil de un mes. Para participar en ese sorteo debes primero suscribirte. Y si te quieres ganar la placa de YouTube, debes de dejarme un comentario o los que quieras con el hashtag sorteo placa de YouTube. Así como lo escucharon, deben de escribirlo bien si ustedes quieren ganarse una placa de YouTube. Lo deben de escribir así voy a diferenciar quién quiere ganarse la placa y quién quiere ganarse el minoxidil. Si tú te quieres ganar el minoxidil, debes igual suscribirte y dejar en los comentarios hashtag sorteo minoxidil y ya estarán participando. Igual pueden participar por los dos, poner en diferentes comentarios con los dos hashtags, pero también pueden comentar las veces que quieran. Obviamente entre más comenten será más probable que ganen. Entonces participen, comenten muchas veces y se pueden ganar alguno de estos dos premios que estoy regalando por llegar a los 1000 suscriptores. Esto es gracias a ustedes. Y también les recuerdo que hoy voy a hacer un en vivo a las 8 de la noche. Este en vivo es la celebración oficial por llegar a los 1000 suscriptores. En ese en vivo, solo en ese en vivo, voy a regalar un minoxidil. Ahí voy a hacer un sorteo y ahí se lo pueden ganar. Entonces estén atentos y si quieren participar por el minoxidil, entren a ese en vivo. Sin más que agregar, masters, empecemos con el tutorial. Pues vamos a empezar a hacer nuestra placa de YouTube de los 1000 suscriptores. Para esto vamos a necesitar un marco de fotografía. Este mide 28 por 23 por si lo quieren hacer exactamente a la medida como yo lo estoy haciendo. Una impresión que ahorita les voy a enseñar exactamente cómo la hago y en qué papel. Igual donde venden los marcos, venden sus bases, que es estas. Esta va a ir acá atrás, así. En esta parte. Esta obviamente va a ir pintada de negro por la parte de atrás y el papel que es especial va a ir pegado aquí. Este papel es adhesivo para que no lo tengan que estar pegando con Durex o con algún pegamento líquido que haga feo la hoja. Aquí tenemos nuestro molde para hacer el botón de YouTube. Ahorita les voy a enseñar. Está hecho de aluminio como les mencionaba, pero esta es nuestra base. Este botón mide 12 centímetros por 8 y medio. Es un aproximado. Obviamente este lo saqué de una imagen del logo de YouTube y la mandé a cortar a láser en MDF. Pero ustedes la pueden hacer manualmente. O sea, compran su placa de madera de MDF y ustedes la pueden cortar con cúter. Pero para que salga más exacto lo hice a láser. Lo primero que vamos a hacer es pintar esta parte y lo vamos a hacer con cualquier pintura negra que tengan. Yo tengo esta de Comex y la vamos a pintar. Igual les recomiendo empiecen a hacer las cosas que se pintan para que mientras hacen otras cosas se estén secando. Para que nuestra placa se vea de calidad deben de pintarla muy bien. Deben de pintarla siempre del mismo lado. Por ejemplo, aquí yo empecé horizontal, entonces toda la placa la voy a pintar horizontal. Recuerda también pintar las orillas que son estas, porque si no se va a ver un poquito feo que todo sea negro y esto pues color café. Dale las pasadas que sean necesarias para que se vea totalmente negra la base. Listo, algo así quedaría. Lo ponemos a secar y seguimos con el siguiente paso. A ver, les voy a explicar un poquito más cómo se hace esta impresión. Para esto se puede ocupar cualquier programa como Photoshop. En este caso yo lo hice un poquito más fácil. Lo hice mediante PowerPoint. Le puse claramente los logos, le puse el nombre del canal, el número de suscriptores. Y también para que no se les dificulte, se les haga más fácil, les voy a dejar acá abajo un link con el archivo. Ya ustedes solamente lo editan con su nombre de canal, con su número de suscriptores que quieran y pues ya nada
nada más lo mandan a imprimir. Esto es importante, lo tienen que mandar a imprimir en tabloide adhesivo. ¿Por qué tabloide adhesivo? Tabloide es lo doble que esto, o sea, una parte por acá. Yo lo que hago es imprimir 2 veces la misma hoja, o sea, como duplicarla. ¿Esto para qué lo hago? Por si está dañada la imagen, se ve mal por la impresión o lo que sea, tengo uno de respaldo. Entonces por eso es tabloide y adhesivo, por lo que les mencionaba. Aparte de que la calidad de la impresión mejora a una hoja normal, también es más gruesa y más resistente y nos facilita pegarla, ya que pues tiene adhesivo en la parte de atrás. Como pueden ver, así es el papel adhesivo por atrás, tiene como estas marcas. Ahí se van a dar cuenta que su papel es adhesivo y así les va a ser muy fácil pegarla y no se les va a romper a la hora de pegarla si lo hacen con algún pegamento líquido. Entonces recuerden, el archivo se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo editen. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es colocar el cristal en el marco, ya que no vienen unidos. Antiguamente los unía con silicón caliente, pero algunas veces se despegaba y todo se le salía. Entonces encontré una manera para que esto no pase o sea más difícil que pase. Primero que nada debemos limpiar muy bien nuestro cristal. Yo les recomiendo que lo limpien con un poquito de alcohol. Entonces le damos una pasada, lo agarramos bien, tengan cuidado, no se vayan a cortar y le damos una limpiadita. El alcohol lo deja muy limpio, entonces le deben de dar una buena pasada, sobre todo en la parte que va a quedar adentro. Por afuera pues no hay ningún problema, lo pueden limpiar a cada rato. Después de que ya está limpio lo colocamos dentro del marco. De esta manera, tengan mucho cuidado que no se vaya a romper, tengan mucha precaución. Ahora sí, ahí les va cómo le vamos a hacer. Vamos a necesitar tachuelas. De preferencia compren tachuelas oscuras para que no se vean tanto. Y vamos a colocarlas de forma que sirvan como un tope, para que el cristal no se salga. Las vamos a poner en todas las esquinas, en las 4 esquinas, de esta manera. Espero que se esté viendo en la cámara. Así, espero que se esté viendo. Y así vamos a poner las 4. Colóquenlas con fuerza para que tampoco se salgan las tachuelas. Y la prueba es agitarlo un poco. Por ejemplo, aquí ya salió una. Eso quiere decir que no la puse bien, entonces la volvemos a poner. Checamos que esté bien derechita, que no esté doblada y la volvemos a poner si es que no está doblada. De esta manera volvemos a hacer la prueba. Agitamos y vemos que ya nos sale. Eso quiere decir que ya está bien puesto. Entonces ya lo podemos voltear y como ven ya no se cae nuestro cristal. Esto lo dejamos, le ponemos algo encima para que no se ensucie por dentro. Retiramos esto y empezamos a hacer el botón. Para hacer nuestro botón vamos a necesitar un rollo de aluminio, que es como este. Este es un rollo de aluminio, va por medidas, entonces tienen que ir a ver y sentirlo. Debe de ser grueso, pero no tanto, porque si es muy grueso no se puede moldear. Entonces se los muestro, obviamente era más grande, ya lo ocupé muchas veces, pero es aluminio en rollo. Es una pequeña plaquita y es flexible. De este pedazo le tenemos que cortar un poquito más grande que nuestra medida de nuestro botón. Entonces tendría que ser algo así y lo cortamos. Para esto vamos a utilizar un cúter. Aquí ya lo tengo previamente cortado, que vendría siendo este. Como pueden ver, sobrepasa un poquito. Esto es para que lo podamos doblar y lo podamos moldear. Esto es para que lo podamos doblar y lo podamos moldear. También vamos a necesitar una lija que sea algo gruesa. Esta es de 180. Esto es para poder detallar y que se vea más fino el trabajo. También vamos a necesitar una pluma y un pedazo de papel. Puede ser una servilleta. Ahorita les voy a explicar por qué. Empezamos a hacer nuestro botón de YouTube. Empecemos. Lo vamos a poner de esta manera. Primero el aluminio y después nuestro molde. Lo que vamos a hacer es irlo doblando de esta manera para que cubra como si estuviera envolviendo nuestro botón. Hay que procurar que esta parte de aquí quede completamente plana. Aquí se le pueden ver algunas arrugas, algunas imperfecciones, pero eso lo quitaremos con nuestra lija. Entonces no se preocupen, pero traten de que quede lo más estirado posible. Entonces hacemos esto de esta manera igual, doblamos. Por eso les digo que deben de conseguir un aluminio que sea resistente, porque otro ya se hubiera quebrado. Igual uno muy grueso pues no se puede doblar tan fácil. Entonces deben de ver, realmente no recuerdo qué número es. Tienen que ir a checar y preguntar cuál es resistente, pero se puede doblar. ¿Ya vieron? Ya que lo tengamos así, lo vamos a lijar de esta manera. Hay que lijarlo todo alrededor, todo alrededor. Ya que lo tenemos de esta manera, ya bien lijado, nos vamos a apoyar con una tabla. La vamos a poner de esta manera y vamos a empezar a lijar bien todo. Esto sirve para quitar todas las imperfecciones. Ahora bien, con una ayuda de unas tijeras vamos a quitar todo el excedente. Lo vamos abriendo y lo vamos cortando. De esta manera cortamos y vamos eliminando estas partes. Igual, si tú no vas a volver a ocupar tu molde, pues lo puedes dejar ahí. Pero ten en cuenta que va a pesar un poco más.
Muy bien, ahora vamos a hacer la cuenca del botón de YouTube. Este procedimiento es un poco más sencillo. Lo que vamos a hacer es agarrar una pluma y envolverla en nuestra servilleta, de esta manera. Y como aquí ya vieron, quedó marcado el triángulo de YouTube. Entonces con la pluma nos vamos a ayudar y hacer bien la cuenca. Traten de hacerlo despacio, no tan fuerte, porque pueden rayar un poco nuestro aluminio. Esto es poco a poco. Primero empezamos por un lado, después por el otro y finalizamos con el último lado, para que nos quede algo parecido a esto. Le podemos dar un poco más de detalle. Recuerden que esto va a ir pintado, entonces no hay ningún problema si queda algo rayado. Y ya por dentro quitamos la pluma, metemos nuestro dedo y lo hacemos un poquito más profundo. No tanto porque se les puede romper el aluminio. Tengan mucho cuidado. Listo, de esta manera queda. Aquí algunas imperfecciones que tiene, se las podemos ir quitando poco a poco. Igual no le den tanto porque pueden dañar el aluminio. Entonces tratamos de quitarlas lo más que se pueda. Y listo. Ahora vamos a pintar nuestro botón de plateado. Espera, pausa. En la encuesta iba ganando el plateado, pero al final ganó el dorado. Regresemos el tiempo. Ahora sí, vamos a pintar nuestro botón de dorado. Estoy ocupando una pintura en aerosol de Comex. Ya pasó un día completo y ya tenemos nuestra base seca y nuestro botón de YouTube seco. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a cortar nuestra hoja. Nos vamos a apoyar de un cúter y de alguna regla. Tratemos de que sea lo más parejito posible para que no nos cueste tanto pegarla. Y siempre tratemos que en su contorno sea de otro color muy diferente para que podamos cortar y delimitar bien el tamaño que queremos. Y nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a proceder a pegarla a la base. Aquí ya tenemos nuestra base ya seca y vamos a pegarle la hoja. Lo volteamos. Primero lo medimos y vemos más o menos en dónde hay que pegar, aproximadamente aquí. Entonces ya empezamos a despegarlo, pero no lo despegamos todo, sino la parte nada más de arriba, de esta manera, por si nos llegamos a equivocar. Entonces le medimos, le calculamos más o menos por aquí y lo pegamos. Ahora lo que vamos a hacer es, mientras lo pegamos, vamos retirando la calcomanía de esta manera y lo vamos pegando con la mano. Y nos va a quedar así un poquito más derecho. Con esta misma lo pegamos bien y le sacamos todas las burbujas. Ahora, ya que tenemos nuestra base con nuestra hoja, vamos a pegarle nuestro botón de YouTube y se los voy a enseñar. Aquí ya tenemos nuestro botón de YouTube, como lo pueden ver, ya está seco, los muestro. Quedó con algunas burbujas en el centro. Esto se debe a que lo dejé en el sol. Nunca había hecho eso, pero ahorita para acelerar el proceso lo dejé en el sol y quedaron con estas bolitas. Si les llega a pasar, esto se quita con más pintura. Nosotros lo quisimos dejar así para que quede como recuerdo. Lo primero que vamos a hacer es separarlo de la madera, es separarlo para poderlo pegar. Esto lo hacemos para acá y vamos a medir. Para esto lo vamos a pegar con silicón caliente. Entonces más o menos medimos para que no nos quede chueco. Entonces esto va a ir acá, va a ir de esta manera. Le ponemos una buena cantidad de silicón. Tratamos de que no se quede ningún hilito y procedemos a pegarlo lo más derecho que se pueda. Si tienen guantes, ocúpenlos para que no se quede ninguna huella en el botón. Y queda de esta manera. Ahora vamos a colocar el marco para que ya quede nuestra placa. El marco no lo vamos a pegar, para esto vamos a utilizar las tachuelas. Y también vamos a ocupar, para que se agarre a la pared, estos caimanes. Procedemos a poner esto así y este encima. Lo medimos lo mejor posible para que no nos quede chueco. Y con las tachuelas empezamos a ponerlas en las esquinas. Aquí solo las colocamos a presión, después con un martillo las metemos bien. Agarramos nuestro caimán y de igual forma lo vamos a colocar con las tachuelas. Lo colocamos lo mejor posible, lo mejor centrado. Aquí ya está medido. Ya que lo tenemos sobrepuesto, agarramos a nuestro amigo martillo y le vamos a dar unos buenos golpes. Y listo, así nos queda nuestra placa de YouTube de los 1000 suscriptores. ¿Qué les pareció? Espero que no se le esté viendo ningún reflejo, pero así quedaría nuestra placa de los 1000 suscriptores. Ahorita la vamos a colgar allá atrás. Igual yo ya tengo una placa de los 100 suscriptores, pero esa la tengo guardada. Más adelante, cuando cambie todo el set, porque lo voy a cambiar, voy a poner las dos placas. Pero ahorita ya le vamos a encontrar un lugar en la pared de allá atrás. Y pues venga, vamos a colocarlo. Vamos a colocar acá atrás. Espero que me salga derechito y se vea en la cámara. Primero vamos a poner el clavo. Voy a tratar de que esté justo en medio de este foco. Después, cuando cambie el set, yo creo que voy a cambiar en la posición, pero mientras lo vamos a poner lo más centrado posible. Pues espero que por acá. Yo creo que ahí está bien. Vamos a ver qué tal se ve. Se me cae, ¿no? Esto no es broma, pero no se rompió. Casi me da algo. Ahora sí, hasta mis manos me están sudando.
creo que ya está. Espero que no se caiga y espero que esté en medio. Estoy muy nervioso, pensé que se iba a romper. Después de pasar ese sustito, espero que les haya servido este tutorial y puedan hacer sus placas. Si las van a hacer, mándenme foto por mi Insta, mándenlo por privado de qué tal les quedaron sus placas. Espero que les sirva mucho este video. Obviamente hay cosas que se pueden modificar o cambiar dependiendo de lo que haya cerca de tu casa. A lo mejor el marco es más grande o más chico, también a tus necesidades y lo que quieras. También puedes cambiar el color del botón al que tú gustes. Puede ser el plateado o puede ser a lo mejor una combinación de rojo con blanco como el logo de YouTube, que ese estaría muy cool. Si lo tienen y si lo hacen, pues muéstrenmelo, mándenme foto en Insta. Y recuerden que tenemos un sorteo para ganarte una placa de YouTube personalizada con el color que tú quieras y con el nombre de tu canal, el número de suscriptores que gusten. Y también vamos a regalar un tratamiento de minoxidil de un mes. Entonces van a ser 2 regalos en este video. Va a ser la placa de YouTube personalizada y el tratamiento de un mes de minoxidil. Para el tratamiento de minoxidil es para toda la República Mexicana y toda Latinoamérica. Para la placa de YouTube solo lo tenía pensado para la República Mexicana porque es un poquito difícil y es muy caro el envío a otros países. Pero si alguien de otro país se gana la placa de YouTube, me voy a poner en contacto con esa persona y si quiere pagar el envío, yo se la mando. O sea, yo les voy a regalar la placa, pero el envío ya va por su cuenta. Si es de la República Mexicana, el envío va por mi cuenta. Entonces participen suscribiéndose y dejándome un comentario. Si quieres ganarte el minoxidil, ponme hashtag sorteo minoxidil. Y si tú estás interesado en ganarte la placa de YouTube, ponme hashtag sorteo placa de YouTube. Tienen que escribirlo tal cual, porque a la hora del sorteo, así voy a diferenciar los que quieren el minoxidil y los que quieren la placa. Entonces ya saben, amigos, si quieren participar, suscríbanse y comenten. También si les gustó y les sirvió este video, denle manita arriba. Esto fue Qué bien chingas. Hasta la próxima, Master.